Ya hemos estudiado los sacramentos de la iniciación cristiana por los que el hombre recibe la vida de Cristo, pero, con expresión del apóstol, esta vida la llevamos en vasos de barro y puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. Jesucristo, médico de nuestras almas, que perdonó pecados y sanó enfermedades, quiso que su Iglesia continuase su obra de curación y de salvación también en sus propios miembros, para lo que instituyó los dos sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos. Empezamos con el sacramento de la penitencia, también llamado sacramento de la confesión, sacramento del perdón y sacramento de la reconciliación. ¿Cuándo fue instituido? En la tarde de la Pascua Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. El pecado es una ofensa a Dios que lesiona el honor y el amor de Dios, la dignidad del hombre y el bien espiritual de la Iglesia. El pecado es el mal más grave. Cuando un hombre ha perdido la comunión con Dios por el pecado y vuelve a Él, este es un movimiento que nace de la gracia de Dios. Por eso es preciso pedir este don, para nosotros y para los demás. La gracia de la conversión implica tanto el dolor y rechazo respecto a los pecados cometidos, como el propósito firme de no volver a pecar. En el sacramento de la penitencia distinguimos 5 actos propios del penitente y un acto propio del sacerdote. Los 5 actos propios del penitente son: un diligente examen de conciencia, la contrición o arrepentimiento que incluye el propósito de la enmienda de no volver a pecar, la confesión de los pecados al sacerdote y la penitencia o satisfacción por los pecados que impone el sacerdote. El acto propio del sacerdote es la absolución. Vamos a ver uno por uno los actos propios del penitente. Primero, el examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados mortales cometidos después de la última confesión bien hecha. La razón es que la confesión es el único modo ordinario de obtener el perdón de los pecados graves cometidos después del bautismo. Sin embargo, conviene recordar también los veniales, sobre todo cuando uno practica la confesión frecuente. El dolor de los pecados o arrepentimiento es el más importante de los actos del penitente. Debe ser sobrenatural, motivado por la fe. La contrición perfecta es el dolor sobrenatural por amor de caridad hacia Dios. La contrición imperfecta se da cuando son otros los motivos también sobrenaturales, como la fealdad del pecado, ofensa a Dios, o el temor a las penas, condenación eterna u otras, con que es amenazado el pecador. Solo la contrición perfecta perdona inmediatamente los pecados mortales si se tiene el propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental. Pero la contrición imperfecta es suficiente para obtener ese perdón dentro del sacramento. El propósito de la enmienda, incluido en el arrepentimiento, no consiste en la seguridad de no volver a pecar, algo imposible, más aún si se trata de un pecador con vicios muy arraigados, sino que es el propósito firme de poner los medios para evitar el pecado. Es muy importante tener esto claro cuando uno se siente débil por las frecuentes caídas, porque vale la pena volver a Dios y contar con la gracia santificante en esas luchas. La confesión de los pecados es obligatoria para todos los pecados mortales que aún no han sido confesados y que se recuerden tras un cuidadoso examen de la conciencia. Si, a pesar de todo, olvidamos algún pecado mortal y lo recordamos después de la confesión, ese pecado queda perdonado, pero debemos acusarnos de él indicando que olvidamos decirlo la siguiente vez que nos acerquemos a confesar. Por el contrario, callar a sabiendas algún pecado mortal en la confesión es un grave sacrilegio y hace que no se nos perdone ninguno de los pecados confesados. En ese caso deberíamos acusarnos nuevamente de todos, también del que callamos y del sacrilegio cometido. Por el sigilo sacramental tendremos la seguridad de que nadie, excepto Dios y el sacerdote, sabrá que nosotros cometimos ese pecado.
y no perdemos prestigio ante el sacerdote, al contrario, cuando somos muy sinceros. No te dejes engañar por el demonio. En cuanto a la confesión de los pecados veniales, sin ser necesaria, está muy recomendada por la Iglesia. La penitencia que el confesor impone al penitente consiste en ciertos actos de satisfacción o penitencia para reparar por los pecados y restablecer los hábitos buenos. Si tú un día pierdes los nervios y en una discusión con tu mujer la insultas gravemente, deberás pedirle perdón con sincero arrepentimiento, pero quizá debas comprarle también unas flores, tener algún detalle especial o invitarla a cenar fuera a un restaurante que a ella le guste, porque quieres reparar el mal que has hecho. Eso es lo que hacemos con la penitencia que nos imponen. La absolución sacramental puede ser concedida por todos los sacerdotes que tienen esa facultad recibida de la autoridad de la Iglesia. En caso de necesidad por peligro de muerte, todo sacerdote válidamente ordenado puede concederla. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la confesión individual e íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia en quien lo recibe son los siguientes. Primero, la reconciliación con Dios y la recuperación de la gracia de Dios perdida. Segundo, la reconciliación con la Iglesia. Tercero, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, que nos hacen merecedores del infierno. Cuarto, la remisión al menos en parte de las penas temporales por los pecados, que correspondería saldar en el purgatorio. Quinto, la paz y serenidad en la conciencia y el consuelo espiritual. Y sexto, el aumento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. La Iglesia, por voluntad de Cristo, es dispensadora de la redención, y así distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Por eso nos ofrece que podamos obtener, cumpliendo determinadas condiciones, indulgencias para nosotros y para los difuntos. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Puede ser parcial o plenaria según libere de esa pena temporal en parte o totalmente. Todo fiel puede aplicar las indulgencias que obtenga a sí mismo o a los difuntos como sufragio. Sobre el sacramento de la unción de los enfermos leemos en la carta del apóstol Santiago: ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El sacramento de la unción de los enfermos confiere una gracia especial al cristiano ante las dificultades de la enfermedad grave o de la vejez. El tiempo oportuno para recibir este sacramento es cuando un fiel se encuentra en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Se puede recibir cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo y, después de haber recibido la unción, cuando la enfermedad se agrava o aparece otra enfermedad grave. También se puede recibir antes de una operación si la causa de esta es una enfermedad grave. Por ejemplo, no se podría recibir antes de una operación de simple cirugía estética. Para llamar al sacerdote no hay que esperar a que el enfermo esté moribundo, pues es muy bueno que se encuentre consciente en la celebración del sacramento. Además, si es posible, esa celebración debe ir precedida de la confesión individual del enfermo. En esas circunstancias debemos ayudar al enfermo a prepararse bien. Te recuerdo algo que dije en otra catequesis. Cuando alguien me dice, no he avisado al cura, no vaya a ser que se asuste, enseguida le respondo, se va a asustar si el cura no viene. ¿No te das cuenta de que son sus últimos momentos? Solo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar este sacramento. Como materia emplean el óleo bendecido por el obispo en la misa crismal. En caso necesario, el mismo sacerdote puede bendecir el óleo, aceite de oliva o, en su defecto, otro aceite vegetal.
El rito esencial consiste en la unción sobre la frente y las manos del enfermo, acompañada por la oración del sacerdote, que implora la gracia especial de este sacramento. En otros ritos distintos del rito romano también se ungen otras partes del cuerpo. Los efectos de la gracia sacramental que confiere este sacramento son la unión del enfermo a la pasión de Cristo, para su bien y el de toda la Iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo ante los sufrimientos de la enfermedad o la vejez, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Se puede dar la recuperación de la salud corporal si conviene a la espiritual, y quien recibe este sacramento también se prepara para el paso a la vida eterna.